Vamos a esperar aquí un momentito. Ya casi estamos, vamos a esperar un poquito más, a ver si se van sumando. Ya casi estamos. Ya casi estamos y yo creo que podemos casi ir empezando. ¿Te parece, Ainhoa? Fenomenal, Mar. Sí, estamos ya 26 y yo creo que poco a poco se irán incorporando el resto de inscritos. Bueno, buenas tardes a todos los que se han inscrito. Aquí estamos nuevamente, abrimos una nueva temporada a EDIPE en colaboración con los Afterwork del Distrito de Empresarios, en una nueva versión, la versión online, que es la que creo que nos va a tocar o ha venido para quedarse con nosotros una pequeña temporada. Pero no por ello a EDIPE Galicia va a dejar de compartir conocimiento, experiencia, contar con buenos colaboradores y seguir intentando abrir perspectivas para dar una solución un poco más eficaz a todas las situaciones o casuísticas que van surgiendo en nuestro día a día, tanto empresarial como empleados, porque creo que el tema que tenemos hoy afecta tanto a empresas como a empleados. Hemos llegado a septiembre, hemos llegado en situación de COVID, una situación que está con unos rebrotes importantes, no sabemos lo que va a pasar con los ERTEs de fuerza mayor ni con los ETOP, y yo creo que es un tema que preocupa tanto a empresa como a los 700.000 empleados que todavía están cubiertos por un ERTE. Es un tema preocupante, es un tema que no sabemos qué va a pasar porque el gobierno abrió negociación el 14 de septiembre, pero a día de hoy seguimos sin saber qué es lo que vamos a aplicar el 1 de octubre. Por eso hemos abierto, planteamos este debate, este afterwork con el despacho barrilero. Inicialmente iba a estar con nosotros José Ramón Mínguez, pero no ha podido ser y contamos, no obstante, con Ainhoa González, que ya también es socia del despacho barrilero, tiene amplia experiencia en el ámbito laboral, desde el 2002 es responsable de impulsar el proyecto de Derecho Laboral desde Madrid y cuenta con amplia experiencia y trayectoria en el ámbito jurídico laboral. Yo creo que va a ser una buena ponente y además nos va a responder a muchas de nuestras dudas, que somos muchas las que tenemos.
Entonces, hemos planteado en esto, esta charla en la que nos va a hablar de cómo está la situación de los ERTEs, cómo van a terminar estos expedientes de ERTE, qué pasa con los rebrotes, qué pasa con los ERTE rebrote, qué sucede con mi prestación de desempleo, qué pasa con los ETOP. Son tantas las dudas que, sin más, yo creo que os voy a dejar con ella para que nos haga una exposición. Y quiero recordaros que en los últimos 15 minutos podremos ir formulando preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior. Podéis ir presentándolas, que en los últimos 15 minutos se las presentaremos a Ainhoa. Sin más, os dejo con Ainhoa González. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Mar, muchas gracias a Edipe y al Círculo por organizar estos After Work, que bueno, pues permiten seguir manteniendo, digamos, este tipo de píldoras, ¿no?, de contacto con la actualidad y poder seguir formándonos y compartiendo experiencias y opiniones entre nosotros. Le comentaba a Mar, este sistema tiene cosas buenas y cosas malas, porque a mí me encanta el cuerpo a cuerpo, me encanta ver las caras de la gente y que esto sea algo como muy dinámico, pero bueno, esto es lo que nos toca. Entonces yo voy a intentar no meter mucho rollo y dejar mucho tiempo para las preguntas, que yo creo que es lo más interesante, que sea dinámico. Como os ha comentado Mar, íbamos a estar José Ramón, mi socio, José Ramón Mínguez y yo. De hecho, estaba organizado para que estuviéramos los dos y pudiera ser más coloquio, pero bueno, el directo manda y bueno, estamos viendo en prensa, ha tenido que estar en cita para una reunión de máximo nivel y no nos ha podido acompañar, pero yo creo que voy a hacer buen papel y una buena sustitución. Bueno, si os parece, como os ha adelantado Mar, yo voy a poner una presentación que luego la facilitaré para que se pueda circularizar y para que esté accesible a todo el mundo. Y es una presentación que tiene 3 partes porque lo he querido, yo creo que es importante ahora mismo el contexto y yo creo que es importante hacer un primer recorrido muy rápido, muy breve, sobre lo que han sido todos los reales decretos ley que se han ido publicando desde el famoso 463, el decreto de alarma. Nada, unas pequeñas pinceladas sobre los que han sido más importantes, porque son conceptos que luego vamos a necesitar para poder hablar de lo siguiente. Saber ahora cuál es la situación que tenemos ahora hasta el 30 de septiembre y luego, si queréis, elucubramos sobre cuáles son las cuestiones más críticas que están a día de hoy en debate en la prensa, en amigos, en empresas, entre trabajadores. También os adelanto, yo creo que ahora mismo si alguien piensa que hay algo decidido, yo creo que se equivoca. O sea, yo creo que ahora nadie sabe lo que va a ocurrir, nadie sabe. Yo creo que ahora mismo, esto yo creo que lo hemos vivido antes, yo tengo una sensación continua de déjà vu, porque esta situación de qué va a pasar con los ERTEs por fuerza mayor, la venimos repitiendo y la venimos viviendo en varias ocasiones. Entonces, ahora estamos en un momento crítico, tendremos que esperar. Se habían puesto como fecha límite el día 18 para que no nos pase lo que nos ha estado pasando en las últimas épocas, pero yo creo que no van a cumplir, con lo que volveremos a estar a finales del mes de septiembre sin saber muy bien qué tenemos que hacer a partir del 1 de octubre. Entonces, si os parece, voy a compartir la presentación. Y vale, como os he comentado, la idea sería hacer un breve repaso de la normativa que se ha ido publicando durante estos últimos meses. Adelantaros que la normativa, aquí vamos a ver los reales decretos ley, pero lo que hemos vivido todos, yo creo que en estos últimos meses, de una proliferación legislativa por parte de todo el mundo. O sea, yo creo que ha llegado a legislar hasta el portero de la finca, porque tenemos los reales decretos ley, criterios de Dirección General de Trabajo, criterios de comunidades autónomas, instrucciones de tesorería, sistema red, instrucciones SEPE y, bueno, y los correos electrónicos por parte de los funcionarios de turno a los que se han hecho preguntas, a cuál más contradictoria. Entonces, bueno, aquí vamos a ver solo y exclusivamente los reales decretos ley.
Entonces, tuvimos el Real Decreto que declaró el estado de alarma, que ya todo el mundo conocemos, y la primera norma con la que nos encontramos el 18 de marzo fue el famoso Real Decreto 8/2020, que es, en grandes titulares, el que nos habló de la prioridad del teletrabajo, el que habló de que había una situación para activar el cese de actividad para los autónomos y el que no reinventó. Los ERTEs por fuerza mayor han existido siempre, pero estableció el procedimiento para los ERTEs, lo que llamamos ERTEs por fuerza mayor, de COVID. Y estableció cuáles eran los supuestos y cuál era el procedimiento para pedir la fuerza mayor por COVID. Asimismo, reguló lo que estamos llamando ahora mismo los ERTEs por causas objetivas, causas productivas, organizativas, económicas, técnicas, derivadas del COVID, que lo reguló en el artículo 23. Los ERTEs por causas objetivas están regulados también en la normativa normal y ordinaria de toda la vida. Este artículo 23, curiosamente, una de las cosas que introdujo es que para negociar este tipo de medidas, que normalmente las negocias con tu plantilla o con la representación legal de trabajadores, pero con tus propios trabajadores, lo que ha introducido, que para mí, cuando hablamos de reformas laborales, yo creo que en paralelo a todo esto se están adoptando una serie de reformas laborales y esta es una de ellas, para que te aprueben una medida temporal de suspensión por causas productivas si está basada en el COVID, tienes que negociar. Si tienes representación legal, bien, pero si tú nunca has tenido representación sindical o delegados de personal al comité, te ves obligado a sentar en la mesa a sindicatos, a los sindicatos más representativos. Solo si los sindicatos más representativos no negocian, entonces negocias con tu plantilla. Luego empezamos a hablar de las exenciones de cuotas, que al principio, dependiendo de si la empresa tenía más o menos de 50 trabajadores, teníamos la exención del 100% o del 75%. Como gran novedad, se estableció como una de las medidas extraordinarias que los trabajadores pudieran acceder al desempleo sin carencia, es decir, que aquel trabajador que llevaba un día trabajando en la empresa, tenía un día cotizado, podía tener derecho a una prestación por desempleo, cuando lo habitual, como muchos de vosotros sabéis, es que tienes que tener un año cotizado, y el derecho a reposición, es decir, que lo que se cobre como prestación por desempleo en este periodo es contador cero, no va a computar para la prestación para futuras prestaciones de desempleo. No se gasta desempleo en esta situación. En primer lugar, en este Real Decreto se establecía que estos ERTEs iban a durar hasta que finalizara la situación extraordinaria. Aquí hubo mucho debate de qué podía suponer esta situación. Se estableció que las empresas públicas no han podido hacer este tipo de ERTEs. Y luego se estableció el famoso compromiso o salvaguarda con el empleo, el compromiso con el empleo, que en aquel momento nadie sabíamos lo que significaba, nadie sabíamos qué suponía presentar ese compromiso, que además era un documento obligatorio que nos estaban exigiendo. Y bueno, que te comprometes a mantener el empleo durante 6 meses. Y en aquel momento yo creo que estábamos todos ciegos y hubo también muchísimo debate. Pocos días después se publicó el Real Decreto 9, que es uno de los reales decretos que también establece medidas, pues desde mi punto de vista, medidas muy controvertidas. Una de ellas es la de no despidos por COVID. No confundir, por Dios, con el compromiso con el empleo. El compromiso con el empleo es que aquellas empresas que hayan estado en un ERTE y hayan accedido a las ayudas públicas, a esas exenciones en materia de seguridad social, se comprometen a mantener el empleo durante 6 meses. Lo de no despidos por COVID es que desde el 28 de marzo hay una prohibición para cualquier empresa, haya estado en un ERTE o no haya estado en un ERTE, hay una prohibición de extinguir contratos basados en la situación del COVID. Lo que dice la norma es que los despidos que se hagan por esta razón son injustificados y evidentemente ahora estamos viviendo también las consecuencias jurisprudenciales de esto. Por ahora ya ha salido en prensa y yo creo que todos hemos tenido ocasión de verlo. Tenemos por ahí algún juzgado, algún tribunal que ya ha dicho que los despidos son nulos. Para mí eso es un criterio totalmente equivocado. Los despidos sin causa o injustificados
son improcedentes en nuestra legislación, salvo que haya un tema de embarazos, etcétera, pero el despido sin causa, despido injustificado, es improcedente. Y también estamos empezando a ver alguna sentencia en la que se condena por daños y perjuicios a las empresas, además de la improcedencia. Esto, bueno, pues tendrá que evolucionar. En aquel momento, para mí, esta prohibición de despedir tenía cierto sentido. Estábamos en un momento de confinamiento, el mercado laboral evidentemente no funcionaba de forma normal. Digamos que despedir a la gente por el tema del COVID, pues era a lo mejor en aquel momento era demasiado impacto y tenía sentido. Como luego veremos, a día de hoy seguimos con esta prohibición. Luego se articuló que la solicitud del desempleo para todos los trabajadores que estuvieran en ERTE se hacía por parte de las empresas, bien. Se interrumpió el plazo de los contratos temporales, es decir, los contratos temporales eventuales, por ejemplo, por circunstancias de la producción, que imaginaros que se hubieran concertado para cubrir el periodo de rebajas, ¿no?, de aquellos días de primeros de marzo, pues nada, siguen aquí, se han estado suspendidos en un ERTE. Ese periodo que hayan estado en ERTE, digamos que no computa a efecto de la duración de ese contrato temporal. Y en este Real Decreto ya sí que se habló de la limitación, sí que se empezó a hablar de que los ERTEs por fuerza mayor, esa situación extraordinaria estaba ligada a la situación de estado de alarma. Y luego ya también se estableció la posible revisión de oficio por falsedad o incorrecciones de los ERTEs. Es decir, que todos aquellos ERTEs que se pidieron y los que se están pidiendo pueden ser revisados de oficio durante 4 años por parte de la Administración. Luego había otros reales decretos con los que no os voy a aburrir. Yo todo esto lo facilitaré para si lo queréis revisar. Luego tuvimos el Real Decreto 18 del 2020. Si recordáis, este fue el Real Decreto posterior a que existiera el debate de si había que prolongar o no el estado de alarma. El Gobierno dijo que si no se prolongaba el estado de alarma no se podían mantener los ERTEs por fuerza mayor. Y bueno, este fue el Real Decreto que ya empezó como a desvincular lo que es la fuerza mayor que todos entendimos en su momento, pues ligada al confinamiento, a medidas de restricción, a lo que tenemos a día de hoy, que es una situación un poco para mí híbrida y un poco Frankenstein, ¿no? Porque ¿qué son los ERTEs por fuerza mayor? La fuerza mayor, la situación de restricción, de fases, se ha eliminado y ahora estamos en otra situación. Este Real Decreto es el que estableció también que se podía pasar de fuerza mayor total a parcial. En su momento nadie sabía si era un deber reincorporar a los trabajadores o era una elección de la empresa. Parece que eso ya ahora es pacífico y que es una elección de la empresa. Estableció unas exenciones en seguridad social que ya son progresivas, que lo que incentivan es que se reincorporen a los trabajadores. Se empezó a hablar de que no se podía acceder a estos ERTEs a aquellas empresas que tuvieran sus domicilios en los paraísos fiscales, que no se puede repartir dividendos si has accedido a las exenciones. Si tienes que devolver esas exenciones, esas ayudas a seguridad social. Se estableció la posibilidad de nuevas prórrogas de estos ERTEs a partir del 30 de junio. Se constituyó la comisión que a día de hoy está negociando y se estableció la salvaguarda de empleo, se alargó otra vez durante 6 meses. Esperad, perdonad, porque no veo aquí lo que ponemos porque está mal. Vale, y luego ha habido otra serie de normativa, otra serie de reformas. Ya os digo, está la renta mínima vital, normas de prevención e higiene, la creación del fondo COVID, pero estas ya son normas que, si bien están relacionadas con este tema, yo creo que para lo que vamos a hablar hoy no tienen mucha importancia. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la situación del Real Decreto 24/20. ¿Y cuál es el estado de situación? Pues bueno, ahora mismo están conviviendo distinta tipología de medidas jurídicas con poca lógica entre sí. Están, por un lado, todas aquellas empresas que solicitaron en marzo o abril un ERTE por fuerza mayor y que mantienen esa situación, algunos en fuerza mayor total. Por ejemplo, esto se ve muchísimo en hostelería. En hostelería hay todavía mucha gente que no ha reiniciado la actividad porque no ha podido
y están todavía en fuerza mayor total. Y luego están aquellos que han reiniciado su actividad a través de la fórmula de la fuerza mayor parcial. Es decir, siguen con aquellos que no han solicitado ninguna medida adicional, pero digamos que trabajan con afectaciones y desafectaciones. Algunos porque efectivamente encuentran restricciones en su actividad y otros porque simplemente no hay demanda. No hay demanda. Según este Real Decreto, estos ERTEs finalizan el día 30 de septiembre del 2020. Este Real Decreto estableció, desde mi punto de vista, porque se pretendía salir de este régimen extraño, ¿no?, de estos ERTEs por fuerza mayor, que ya no se sabe si es que hay una fuerza mayor, si no hay una fuerza mayor, estableció unos nuevos ERTEs, los de nueva fuerza mayor, que podemos llamar los ERTEs por rebrotes. Para aquellas empresas que vean por nuevas medidas de contención, pues lo que hemos visto, ¿no?, en Sarriá, lo que estamos viendo en Santoña, aquellas empresas que se vean afectadas por nuevas medidas de contención, nuevas medidas de restricción, que puedan acceder a esta nueva medida y que además sea una medida que se aplique por centro de trabajo. La fecha fin de estos ERTEs se supone que es el día 30 de septiembre del 2020. El procedimiento, volvemos a la normativa ordinaria. Por eso yo creo que esta medida lo que pretendía, no sé lo que va a pasar ahora, lo que pretendía era volver a restablecer un régimen ordinario. Y hay que tener, os llamo la atención a un criterio que ha publicado muy recientemente el Ministerio de Trabajo y Economía, que lo publicó a primeros de septiembre, en el que explica que estos ERTEs son compatibles. Es decir, nosotros podemos estar en un ERTE por causas objetivas, por COVID, porque se nos han caído las ventas y de repente en un centro de trabajo nos encontramos con que, por ejemplo, somos un restaurante y todos los cocineros tienen COVID. Claro, no podemos continuar con nuestra actividad porque al final el motor del restaurante son los cocineros. ¿Qué hacemos con los camareros? Bueno, pues podemos pedir esta fuerza mayor para ese tipo de situaciones. O eso, que estemos en Santoña y bueno, pues Santoña, que se nutre muchísimo también del turismo, medidas de restricción, cierres, salas de fiestas, pueden acudir a este tipo de ERTEs que, como veremos además, tienen unas exenciones superiores a las de los ERTEs por fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. Y luego está el ERTE por causas objetivas derivadas del COVID. El ERTE por causas objetivas derivadas del COVID es el ERTE por causas productivas, porque se te está cayendo la demanda, que yo creo que es la situación en la que realmente están muchísimas empresas. Muchas empresas ya no están en una situación, desde un punto de vista jurídico, en una situación de fuerza mayor, sino que están en una situación de falta de demanda, de caída de ventas, que requiere de medidas de flexibilidad y de ajuste de plantilla que les permita pues bueno, reducir costes y luego ajustar a la plantilla la actividad real que están teniendo. Estos ERTEs por causas objetivas, la duración de estos ERTEs, en principio, es lo que hayan acordado las partes. Eso es lo que durará, porque estos ERTEs se basan en el acuerdo entre las partes, no requieren autorización de nadie más. El Real Decreto Ley, este Real Decreto Ley estableció también como novedad que todas aquellas empresas que tengan a gente en un ERTE no pueden hacer horas extras y no pueden externalizar actividad ni realizar contrataciones directas o indirectas, salvo determinadas excepciones. Hombre, volviendo al ejemplo del restaurante, pues hombre, si tengo a todos los si resulta que todos los camareros están de baja, aunque los camareros tengo en un ERE, si los cocineros los tengo activos, si lo que me fallan son los cocineros, puedo contratar un cocinero, porque el camarero no me puede hacer de cocinero. Eso, o por ejemplo, clubs, ¿no?, clubs de deporte, pues que han tenido que proceder a la contratación de socorristas. Tenían al personal en ERTE porque tenían mucha menos actividad en el gimnasio, pero claro, ha llegado la época de piscina, claro, no tenían socorristas. Pues hombre, se pueden contratar socorristas, pero digamos que hay que justificarlo. Y horas extras, en principio, prohibido. Luego, la protección por desempleo se ha prorrogado también. Se ha prorrogado tanto el tema de carencia como el tema de contador cero hasta el 30 de septiembre. Aquí tenéis el cuadro de cuáles son las exenciones que se han aprobado para cada uno de los ERTEs.
Vemos los ERTEs de formación total antigua, es decir, aquellos ERTEs que se solicitaron en el inicio, pues, por ejemplo, el tema de los hoteles, pues aquí vemos cuáles han sido, ¿no?, en función de si tienen menos de 50 trabajadores o más de 50 trabajadores, la exención que tienen sobre la cuota empresarial, ¿vale? La nueva fuerza mayor, la de rebrote, si os fijáis, son empresas que se entiende que están en importantes dificultades y, si os fijáis, tienen un 80% y un 60% si tienen más de 50 trabajadores. Y luego aquellos que están funcionando con la fuerza mayor parcial o aquellos que están en los ERTEs por causas objetivas, los llamados ERTEs ETOP, ahora mismo coloquialmente, tienen este tipo de exenciones en función de si tienen el personal en activo o suspendido. Y en estos ERTEs lo que se está primando o incentivando es que la gente reactive, que las empresas saquen de los ERTEs y pongan a trabajar a los empleados. Luego, el compromiso con el empleo, para todos aquellos que tenían aquellos ERTEs que se solicitaron y que se suscribió a aquel compromiso con el empleo, la duración es 6 meses desde que se ha reiniciado la actividad, y para todos aquellos que han pedido los ERTEs ETOP, por ejemplo, a partir del Real Decreto Ley, se ha establecido una duración para este compromiso de empleo tasada. Finaliza el día 27 de septiembre. Lo que dice la norma es 6 meses desde la publicación en el BOE de la norma. Es decir, el 27 de diciembre finalizaría ese compromiso con el empleo. Sabéis que el compromiso con el empleo, a día de hoy, lo que supone, dice la norma, es que si se incumple, si se realiza un despido, salvo que sea un despido procedente, un despido disciplinario procedente, jubilación, baja voluntaria, hay que devolver, dice, la totalidad de las exenciones en materia de seguridad social. Tela. Porque, claro, no sabemos si el despido de una persona nos puede costar, un despido improcedente, 1.300, o estamos hablando de 500.000 euros porque tenemos que devolver las exenciones de la totalidad de los trabajadores. La excepción a esto, pues que estás en riesgo de concurso. Y claro, aquí también podríamos estar hablando 3 horas. ¿Qué es riesgo de concurso? Porque, como sabéis, las empresas hasta el año que viene no están obligadas, aunque estén ahora mismo en una situación concursal, no están obligadas a presentar concurso, no incumplen su obligación de presentar concurso si no lo hacen. Yo le digo a muchos de mis clientes, yo creo que el riesgo de concurso ahora de lo que depende, o bien porque efectivamente metes el preconcurso, que conlleva otra serie de obligaciones, porque claro, un preconcurso conlleva que en un determinado periodo de tiempo tienes que adoptar medidas de viabilidad o meter a la empresa en concurso. Para mí lo importante es el concepto riesgo de concurso. Si tú puedes acreditar con el correspondiente informe pericial que tu situación es concursal, evidentemente eso es una prueba para evidentemente poder excepcionarte del compromiso con el empleo. Y luego este Real Decreto Ley ha permitido por primera vez que tú puedas renunciar a esas ayudas públicas. Todos los que hayáis vivido un tema de ERTE, aquellos ERTEs por fuerza mayor, la Seguridad Social te aplicaba las ayudas. Es decir, tú no podías decir, oiga, no, mire, yo quiero estar en este ERTE, pero no quiero que usted me dé la exención, me descuente esto de los seguros sociales. Pues porque no quiero compromiso con el empleo o porque evidentemente quiero repartir dividendos. No. Se aplicó a todas las empresas de forma automática, de forma tal que si incumples, pues vas a tener que devolver la exención con el 20% de recargo, intereses y, en su caso, las sanciones que les correspondan. Ahora sí, a partir del Real Decreto 24, aquellos que han accedido, han tenido que pedir un ERTE de este tipo, han podido renunciar, han podido decir, oiga, yo no quiero la ayuda pública, no quiero la ayuda en cotización. Y por último, y insisto, para mí muy importante, es que este Real Decreto Ley, sorprendentemente, prorrogó hasta el día 30 de septiembre la prohibición a todas las empresas, de despedir si tienes una situación por COVID. Y la prórroga de la interrupción de los contratos temporales. O sea, insisto, a día de hoy tenemos a gente
que fue contratada, pues yo qué sé, en marzo para cubrir la campaña de envolver regalos. ¿Esto por qué es? Pues claramente yo creo que todos somos conscientes, y yo creo que los que están negociando son conscientes, que en el momento en que se quiten, ¿no?, estas prohibiciones, podemos encontrarnos en situaciones de nivel de desempleo, pues bueno, de 3,5 millones. Entonces, digamos que yo creo que se está haciendo, ¿no?, una bola, y que la bola cada vez es más grande y cada vez es más difícil de entender. Y hoy me decía una compañera, ¿pero tú qué crees que va a pasar? Pues ni idea. Es que no os puedo decir, porque digamos que las cosas ya, los criterios con los que se está gestionando son criterios que van mucho más allá de lo que es la coherencia. Es decir, yo creo que hay muchas cosas en juego y es complicado prever qué puede ocurrir. Lo estamos viendo todos los días en prensa. ¿Qué va a pasar? Cada día tenemos una noticia distinta, o en el mismo día 3 noticias de distinto contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que está encima de la mano? ¿Cuáles son las cuestiones críticas a debate? ¿Qué va a pasar con los ERTEs por fuerza mayor? O sea, con esa fuerza mayor. Y con los de rebrote, ¿qué va a pasar? ¿Se va a prorrogar otra vez? ¿Se va a limitar? ¿Va a decir, oye, solo aquellos sectores, como parece que quiere el gobierno, solo aquellos sectores que están ligados al turismo? O como quieren ¿no?, las otras partes negociadoras, que sea para todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. Decían, no, hasta el 31 de diciembre no, porque nos vamos a ver en estas otra vez comiéndonos las uvas. Hasta el 31 de enero. Más allá. Bueno, pues tenemos que ver qué va a pasar. Sabemos que aquí hay posturas totalmente enfrentadas, y tenemos que ver qué va a pasar con este tema. Luego tenemos la prórroga de los ERTEs por causas objetivas. Más que, insisto, los ERTEs por causas objetivas están ahí en la legislación. Es decir, nosotros lo podemos pedir cuando queramos. Lo que importa es si se va a prorrogar el procedimiento actual para poder acceder a un ERTE por causas objetivas del COVID. Es decir, si vamos a tener que seguir sentándonos a negociar con los sindicatos y los plazos que se han acortado un poquito, y si las medidas extraordinarias que se han aprobado para estos ERTEs por causas objetivas, que además establecieron exenciones, o también el tema del desempleo, si se van a mantener. Y luego otra cuestión que también es importante, que es lo que yo creo que angustia a todo el mundo, porque todo el mundo que está en una prórroga ahora mismo, está en una situación de fuerza mayor, dice, ostras, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Porque claro, si me quitan la fuerza mayor, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a ver, tranquilidad. Lo primero yo creo que es esperar, vamos a esperar un poco más, vamos a tener un poquito más de visibilidad, y lo que está claro es que los antecedentes que tenemos en este sentido, ¿no?, en cuando nos han tenido con el agua al cuello para saber qué iba a pasar con la fuerza mayor, si nos la iban a prolongar o no, es que siempre nos hemos encontrado un salvoconducto. O sea, siempre se decía que se podían pedir estos otros ERTEs por causas productivas derivadas del COVID, y se podían pedir con efectos retroactivos desde que hubiera terminado la fuerza mayor. Por tanto, yo entiendo que todas aquellas empresas que puedan estar en una situación ahora mismo en un ERTE por fuerza mayor, que vean que el día 30 de septiembre eso se acaba, van a tener la posibilidad, y eso espero, eso sería lo lógico, de iniciar una negociación de ERTE por causas objetivas y solicitar su retroacción a la fecha en la que, 30 de septiembre, la fecha en la que se decida que los otros ERTEs acaban. Otro debate que está encima de la mesa y que estamos escuchando todo el mundo es el tema de la prestación por desempleo, y esto preocupa mucho. Y es que, como sabréis, la prestación por desempleo tiene una cuantía que es del 70% de más o menos lo que cobra un trabajador de la base reguladora, un 70% durante los primeros 180 días de prestación, pero a partir de los 180 días se reduce en un 20%. Claro, estos importes, este 20% es una cantidad importante para muchísima gente. Y mucha gente lleva desde marzo en un ERTE. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las discusiones es,
prolongar, si se va a prolongar ese 70% y no va a haber ese escalón al 50%. Y otro de las cuestiones que están encima de la mesa y que para los sindicatos son líneas rojas es el mantenimiento de contador a cero y la no exigencia del periodo de carencia. Es decir, que la gente que bien vaya a entrar en otro expediente, en otra medida, o bien que vea que puede ser despedida, que este periodo no les cuente. Porque sí que es cierto que en el primer borrador que se planteaba por parte del Gobierno, esto se quería suprimir y se quería que la gente empezara a gastar el desempleo que tenían ya generado con anterioridad. En cuanto a las exenciones, pues estamos otra vez en las mismas. ¿Qué va a pasar con las exenciones? Pues no sabemos. Para todos, para sectores. Hay algunos que dicen, no, lo que hay que hacer, Gobierno, Seguridad Social, lo que quiere es primar, es decir, si tiene que haber una ayuda pública, que esa ayuda pública, el debate es que se ayude con esa ayuda pública a aquellas empresas que están reactivando, es decir, vamos a ayudar a incentivar la reactivación. Sin embargo, por parte de COE se dice, a quien hay que ayudar, pues el dinero público, a quien tiene que ayudar ahora mismo es a las empresas que lo está pasando francamente mal y que no pueden reactivar. Y ahí está el debate. Luego veremos si se va a mantener en los ERTEs por causas productivas, por causas objetivas, no los de fuerza mayor, si se van a mantener las exenciones. Parece ser que eso pudiera ser más discutible, pero insisto, todavía, digamos, está totalmente sin decidir. Luego el compromiso con el empleo, no sabemos qué va a ocurrir, si se van a seguir prolongando esa salvaguarda con el empleo, hasta cuándo, para los ERTEs que puedan establecerse ahora sí los van a poner igual que los han hecho a partir del Real Decreto, no sabemos, pero esto es algo que tendremos que estar muy atentos porque, insisto, esto es una cosa muy importante, la prohibición de despedir. Esto parece que indiscutiblemente se va a prorrogar, parece que nadie está discutiendo esto y yo, no sé, me imagino, imaginaros que se acaban los ERTEs por fuerza mayor, y se mantiene la prohibición de despedir. O sea, a día de hoy hay empresas que tienen amortizados puestos de trabajo, tienen a gente en un ERTE, pero tienen amortizados los puestos de trabajo. Es decir, hay gente que no va a volver y que simplemente es patada para adelante, patada para adelante. Entonces, si resulta que los ERTEs desaparecen y no se puede despedir, pues no sé qué va a pasar. Yo no sé si esto lo están valorando y madurando. Y yo creo que esto sí que es una reforma laboral. Esto sí que es una reforma laboral. Que ahora mismo despedir por una caída de actividad o porque no tengo demanda como consecuencia del COVID o porque mi situación se ha visto muy agravada por el COVID, que sea un despido improcedente. Y luego sabéis que también está el plan Me Cuida y la prioridad del teletrabajo, que eso se prorrogó hasta el día 22 de septiembre y no sabemos qué va a ocurrir, porque el plan Me Cuida son esas medidas que se aprobaron para que los padres, ¿vale?, pudieran, digamos que, pedir una suspensión de su contrato, un permiso retribuido y adaptar su jornada en este tipo de circunstancias. Y luego el tema del teletrabajo, parece ser que esto se va a prorrogar y que es un tema que es pacífico. Bueno, pues si os parece... Ainhoa, si nos parece... Hola, Ainhoa. Hola, ¿qué tal, Mar? Te escucho. Si os parece, yo creo que, tener esta primera, ¿no? Este primer acercamiento, un poco una visión en 40 minutos de una situación muy complicada, y yo no sé yo creo que es mucho mejor que bueno, si hay preguntas, que espero que sí, que entiendo que sí. ¿Hay alguna pregunta? Y además has abierto ahí el último punto, yo creo que has abierto un debate muy interesante en el que comentabas que no sabemos lo que va a pasar, la situación es complicada y hay una pregunta en ese sentido que hace mención de que, teniendo en cuenta los indicadores económicos que tenemos y que todos somos conscientes de que va a ser un trimestre complicado, es verdad que si estás dentro de un ERTE, claro, tienes esta limitación de los 6 meses, que no puedes despedir desde que reactivas hasta que puedes despedir o prescindir de alguien.
No porque quieras, es que no hay actividad. Es que no hay actividad. No, está claro. No hay demanda, entonces le quieres dar salida de la mejor manera a tu plantilla y la pregunta que se hacen es ¿qué va a pasar con estos ERTEs? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Y qué va a pasar con la actividad empresarial también? Porque a lo mejor la empresa no tiene demanda, con lo cual mantener toda la infraestructura que tiene montada se le hace inviable, no puede despedir a su gente, concurso, el ERE se convierte en despido objetivo, ¿cómo lo haces? ¿Qué herramientas vas a tener? ¿En qué situación quedan los empleados? Entonces, todo ese, realmente la pregunta es, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿vamos a poder sobrevivir las empresas? ¿Cómo vamos a actuar con nuestros empleados de la manera más ética? Porque no es querer prescindir de ellos, pero No. hay que mantener la supervivencia en un lado. No, claro, hay empresas que eran empresas muy solventes y empresas realmente solventes, empresas que iban muy bien y realmente se las ha llevado por delante este tema. Claro. Entonces es una situación muy complicada. Bueno, pues habría que ver cada empresa en concreto. O sea, nos podemos encontrar con que se prorroguen los ERTEs de fuerza mayor. Si estas empresas están en esa fuerza mayor, pues digamos que sigan trabajando con el tema de la fuerza mayor parcial. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo en todo caso, yo siempre he dicho, yo creo que una cosa es la fuerza mayor, insisto, lo que entendíamos originariamente con el híbrido que tenemos ahora. Yo creo que ahora, con excepciones de sectores que evidentemente están en situación sometidos a ciertas restricciones, yo creo que ahora lo que pasa de forma mayoritaria es que, pues que no hay una actividad normal, pues que la gente no se está comportando de una forma normal, lógico, y no hay una actividad normal y hay una caída de demanda. Entonces, yo creo que eso, como se tendría que vehiculizar, es a través de un ERTE por causas productivas. Y recordemos que los ERTEs están ahí. Es decir, los ERTEs están ahí, están en la normativa ordinaria y esto, o sea, aquí lo que preocupa son las medidas extraordinarias. Esto no se ha inventado los ERTEs por este gobierno ni por estos reales decretos. Los ERTEs existen. Entonces, habrá que ver si las empresas pueden efectivamente seguir con ERTEs de fuerza mayor si ya están, o evidentemente pasar a un ERTE por causas objetivas. Y lo que tendríamos que ver y estar muy atentos es qué tipo de ayudas, porque eso es lo importante. Si lo importante es eso, qué tipo de ayudas se van a dar con estas medidas. Hay otra pregunta, espérate, es que hay bastantes. Perdón. Quisiera darle cabida a aquellos que las han manifestado a través de la herramienta, porque un poco para una atención con ellos. Ana Lago, por ejemplo, ella pregunta que si se puede reactivar un ERTE de fuerza mayor al que se ha renunciado. A ver, si se ha hecho una renuncia total, ¿vale? Si ha hecho una renuncia, la renuncia se presentó, una renuncia total, lo que habría que hacer es irnos al ERTE por fuerza mayor de rebrote. Ahora, a día de hoy, las empresas que han renunciado totalmente, es decir, que presentaron no una desafectación, porque una desafectación es meter y sacar a gente del ERTE, pero no comunicar que ya no hay, que ya renuncias a esa medida. Lo que se podría hacer es pedir un ERTE por fuerza mayor, de nueva fuerza mayor, por rebrote, siempre y cuando efectivamente tengas una situación que tienes que justificar, que hay una limitación, pues por ejemplo, una sala de fiestas, lo que les ha pasado a las salas de fiestas, o irnos a un tema de ERTE por causas productivas del COVID. O sea, hay otra pregunta. Voy un poco rápida, pero bueno, es por darle respuesta un poco a todos. Pero como todas, al final, todas las preguntas están alrededor de qué es un ERTE y qué consecuencias tiene, tanto para la empresa como para el empleado. Esta, por ejemplo, dice, ¿qué consecuencias tiene despedir a un trabajador no incluido en el ERTE? ¿Devolvemos las cuotas? Claro. Vale. A ver, vamos a distinguir. Si es un trabajador que nunca está incluido en el ERTE, que nunca ha estado incluido en el ERTE, es decir, que ha sido una persona que no está afectado, lo que nos tiene que preocupar es la prohibición de despedir, ¿vale? La prohibición de despedir.
Si es un trabajador que la prohibición para despedir a día de hoy, lo que dice la norma es que ese despido es injustificado. Y lo lógico es, eso para mí, que llevo mucho tiempo en esto, eso es un despido improcedente. Es decir, que habría que pagar la indemnización de despido improcedente. Salvo que nos encontremos, pues, ya os digo, con esta línea jurisprudencial que ya sabemos que tenemos juzgados y tribunales que también legislan en este país. Entonces, salvo eso, en principio, despido improcedente. Hay otra pregunta que hace Pedro Romayo, y él nos comenta que estuvimos todos en ERTE, luego salimos del ERTE, pero no hemos hecho nada por cerrar el ERTE inicial. Ha bajado la actividad y la pregunta es, ¿podemos volver a acogernos si hay ampliación de ERTE de fuerza mayor? No han renunciado al ERTE. Estuvimos en ERTE. Estuvieron todos suspendidos. Bien. Claro. Nos salimos todos del ERTE. Están todos trabajando. Claro. Bien. Pero de repente, hay rebrotes de COVID, se baja la actividad. Ellos no habían hecho nada por cerrar o cancelar el ERTE inicial, simplemente se desafectaron. Y la pregunta es, ¿podemos volver a acogernos al ERTE de fuerza mayor? A ver, ahora, a partir del día 1 de octubre, insisto, tendríamos que ver. Con las herramientas que tenemos. A ver, en esta situación están muchas empresas. Están muchas empresas que habían reactivado su actividad. Además, con el verano hay empresas que han visto reactivada su actividad. Sí. Y que ahora, sobre todo por además medidas de restricción de lo que está pasando, digamos que han vuelto a reactivar o a meter a gente en el ERTE. Yo, tal y como están las cosas, yo no veo, es todo muy extraño, pero yo no veo ningún problema. Si no ha habido una renuncia a ese ERTE hasta el 30 de septiembre, en principio no hay ningún impedimento. Hay muchas empresas que están así, que han tenido, una reactivación de la actividad como consecuencia del verano, pero que ahora, después del verano, pues efectivamente vuelven a su día a día. Yo diría, me subiría al ERTE inicial antes de que llegue el 30 de septiembre, para que acogerme a las medidas que se aprueben o se negocien. Pero mientras que no se renuncia a un ERTE, mientras que no se ha presentado una renuncia total al ERTE, digamos que tienes esa autorización para, estás en un ERTE parcial, lo que pasa es que sin gente en ese momento afectada o digamos que cobrando la prestación por desempleo. Claro. Hay otra pregunta que está relacionada con los ETOP, porque hay muchas empresas, sobre todo el sector industrial, que inicialmente no le dieron el de fuerza mayor o no consideraron oportuno el acogerse al de fuerza mayor, organizaron y montaron un ETOP por causas productivos y lo organizaron con bastante índice. En marzo y en abril, todos pensábamos que esto iba a ser 15 o como mucho 30 días. Claro, lo hicimos o lo montaron con una proyección hasta el 30 de septiembre. Ahora, llegado el 30 de septiembre, llegada la fecha de su vencimiento, tienen que volver. ¿Se puede prorrogar o es necesario renegociar otra vez? Un ETOP. Un ETOP. A ver, el ETOP está ligado al acuerdo, a la vigencia del acuerdo. Entonces, hay que volverse a sentar con ellos. Es decir, hay que volver a sentarse con ellos y volver a justificar, volver a alcanzar un acuerdo. O sea, los ETOP tienen una duración, ¿vale? La duración que se acordó, lo podemos llamar prórroga, pero requiere iniciar un periodo de consultas y presentar la documentación a la autoridad laboral. Lo que pasa es que, en estos casos que se suele hacer, pues muchas veces lo que se hace es reunir a los negociadores, volver a verlo casi con un preacuerdo y que simplemente presentar la documentación que justifica la que te exige la ley y decir, oye, ambas partes estamos de acuerdo en que hay que prorrogar. Pero sí, hay que sentarse. No puedes unilateralmente como empresario decir, oye, hasta el 31 de diciembre. Ya. Y otra pregunta, me siento como un 2-3, respondo otra vez, igual. Sí. Que es un ERE suspensivo toda la plantilla, sí. Pero pasa el tiempo y hay un departamento, toda la plantilla se va a un ERE suspensivo. Pero pasa el tiempo, evoluciona, se cambian usos y costumbres de nuestros clientes y se detecta que un departamento ha bajado su rentabilidad.
hasta el punto de que deja de ser, de que ha perdido demanda. Con lo cual, la pregunta es, ¿puedo hacer un despido objetivo al personal de dicho departamento manteniendo al resto de la plantilla en el ERE suspensivo? Vale, esto es lo que yo entendí, porque la pregunta literalmente es un ERE suspensivo toda la plantilla. Pero pasa el tiempo y un departamento ya no es rentable, porque ya no tiene demanda. claro. ¿Puedo aplicar un despido objetivo al personal del departamento que ha caído la demanda? A ver, pues estas son las situaciones. Esto es el mundo real. Esto es lo que está pasando. O sea, Claro. Yo empecé con una suspensión, con una situación temporal, que pensábamos que todo esto iba a durar 15 días, y me encuentro, ¿no?, a 30 de septiembre con una pérdida de rentabilidad. Pues a ver, ¿cuál es el problema? Pues que si han estado en ERTE y han estado accediendo a las bonificaciones, a las exenciones en materia de seguridad social, si se hacen despido objetivo, les van a reclamar, salvo que estemos en una situación de riesgo de concurso, les van a reclamar la totalidad de las exenciones de las que se han estado, que es lo que dice de la totalidad de las exenciones. Y aquí la discusión es la de ese señor o la de todos. A día de hoy parece que es todos. Yo creo que con esto, con el tiempo, se equilibrará, pero a día de hoy es todos. Pues claro, tienes, por un lado, el compromiso con el empleo, que me imagino que presentarían un compromiso con el empleo y que se estaría incumpliendo, salvo que hayan pasado 6 meses desde que se reinició la actividad. Y eso, pues tendrían que devolver todas esas ayudas con el 20% y con los intereses. Y además está la prohibición de despedir por COVID. Es decir, si esa falta de rentabilidad deriva de la situación del COVID, además, esos despidos se consideran injustificados / improcedentes. Entonces, claro, ¿quién se mete ahora en esto? Es verdad. O efectivamente estás en un concurso, entonces, ¿quién se mete ahora en esto? Sí, no compensa. Este es el caso de lo que os digo de bola de nieve. Lo que comentábamos antes. De bola de nieve. O sea, te ves abocado a tener que seguir pidiendo, ¿no?, a seguir viviendo prórrogas y prórrogas de medidas temporales porque tienes la prohibición de despedir y te ves abocado, o sea, te están abocando. Sí. Realmente me doy cuenta de que este sistema que se montó el gobierno es bueno, ha permitido salvar muchos puestos de trabajo, pero al final es como una pescadilla que se muerde la cola. Tengo que conseguir reactivar un poco mi actividad para poder ir desafectando a mi gente, porque no puedo despedir en conjunto. Pero ¿cómo salir de esto? Es que es muy complicado cómo salir de esto. O sea, es muy complicado, porque si tú ahora mismo desactivas todas las medidas que permiten despedir, sí. O sea, la curva del desempleo va a hacer... Sí, se dispara. Mira, hay otra pregunta, es que no quiero desatender las preguntas que está formulando el público, porque de momento se siguen manteniendo 36 personas escuchando. Después de estar 40 escuchando toda la sesión, me parece importante darles respuesta. Sí. Si termina una consulta, si se terminó el plazo del ERTE, ¿la empresa tiene que realizar alguna acción ante la administración? Sí, a ver... Yo entiendo que lo que él quiere preguntar es que es anónimo. No, es Enrique Ubeira. Y yo veo la pregunta y digo, ¿será que lo que quiere preguntar es si una vez que cuando yo quiero desafectar totalmente a la gente, quiero descolgarme del ERTE, tengo que hacer alguna acción ante la administración? Quiero decir que está ligada con una pregunta que hicieron anteriormente. ¿Recuerdas? Que decían, si no hemos hecho nada para renunciar, eso es. ¿me puedo subir otra vez? Yo creo claro, hay que hacer, eso es. O sea, la renuncia, aparte de que tienes que comunicar al desempleo la desafectación de sus trabajadores para que no les sigan pagando las prestaciones. Y hay distintos modelos. Yo creo que en el Servicio Público de Empleo, digamos, lo que comunicas es distinto. Si dices, oye, yo es que este señor ya nunca más lo voy a afectar, a decir, no, oiga, está trabajando, pero puede ser que lo vuelva a meter. Creo que eso lo tienes que tramitar en el SEPE. Además, hay una obligación de presentar una renuncia al Ministerio, una renuncia al ERTE formal, en el plazo de 15 días desde que
decidiste que ese ERTE ya no lo querías. Enrique, creo que todavía estás en plazo, ¿eh? Por el comentario que me está poniendo aquí, que dice que la empresa estuvo hasta el 14 de septiembre en ERTE, pero ahora desean trabajar normalmente. La pregunta era exactamente cómo debían de proceder. Me imagino que habrán comunicado, si están ya trabajando con normalidad, habrán comunicado al SEPE, habrán dicho, oye, ya hay gente trabajando para que les paguen corten, suspendan las prestaciones correctamente, y al Ministerio hay que comunicarle la renuncia. Bueno, hay otra pregunta que es, ¿qué diferencia hay entre un ERTE de productividad y un ERTE de fuerza mayor? Vale. Parece muy... Vamos a ver, formulo la pregunta porque es importante. Llegado a este caso, ya por no decirte qué es un ERTE de productividad, no es una pregunta larga, Ainhoa. No. Se corta que me quede claro. El ERTE de productividad, el ERTE de fuerza mayor y el ERTE por rebrote. Vale, vamos a ver. Los ERTEs son procedimientos. O sea, la medida, lo que importa es la medida. O sea, la medida es... los ERTEs lo que vehiculizan es una medida temporal en el que tú al trabajador no lo despides, le tienes con la relación suspendida o con una jornada más reducida. Y que ese trabajador, por ese periodo que no trabaja contigo, pero que sigue siendo tu empleado, o que trabaja menos horas, por el diferencial, cobra el desempleo, ¿vale? Entonces, un ERTE por fuerza mayor. ¿Qué es un ERTE por fuerza mayor? Insisto, que está en el artículo 47 desde los análisis de la historia. Pues, por ejemplo, nosotros habíamos conocido los ERTEs por fuerza mayor, pues, por ejemplo, cuando se quemó la fábrica de Campofrío. Se te quema la fábrica de Campofrío, ¿no? ¿Y qué haces con todos tus empleados? Pues por ejemplo, ¿no? Eso es lo que habíamos conocido nosotros, ¿no? En fuerza mayor. Pues una situación totalmente imprevista, incontrolable, que hace que tú no puedas dar trabajo a tus trabajadores. Entonces, el ERTE por fuerza mayor se hace una solicitud a la autoridad laboral. La autoridad laboral es la que constata si efectivamente esa situación de imposibilidad de dar a tus trabajadores trabajo por una causa ajena a tu voluntad existe, y entonces les paga un desempleo. Eso es lo que es la fuerza mayor en origen. Evidentemente, con el tema de la pandemia, pues lo que se entendió por fuerza mayor en origen era que si efectivamente nos dice el gobierno que nos tenemos que meter todos en casa y que no podemos abrir bares, ni hoteles, ni restaurantes, pues oiga, es una situación, ha venido un virus y hemos tenido que parar la actividad. Pues es una situación imprevista, es una fuerza mayor. El ERTE por causas productivas y organizativas, la medida es la misma, es una suspensión o una reducción de jornada, pero cuando viene motivada por una situación, una caída de demanda. Se vio muy bien en el momento de la crisis, o lo que ha pasado con el mercado de la automoción, que ahora ya no se ve, ¿no? Hay una caída, ¿no?, de la venta de los diésel, ¿no? Hay una ralentización del proceso de fabricación. Se entiende que eso se va a recuperar, o sea, ha habido una caída temporal de la fabricación del diésel, pero bueno, se entiende que aquello se puede recuperar, y entonces tienes una caída de demanda. Tienes que reducir tu plantilla. Pues esa caída de demanda la cubres con un ERTE por causas productivas, que es lo que puede estar pasando ahora, ¿no? En un comercio. ¿No? Sí. En un comercio hay menos venta. ¿Por qué? Pues porque hay menos gente en la calle, pero no por medidas de restricción. Los comercios ahora pueden abrir en principio con como siempre. Libremente. Lo que pasa es que hay menos venta porque la gente compra menos, porque hay menos gente en la calle y eso sí que hay una situación como de fuerza mayor, y porque no viene nadie, no hay turismo. Entonces, si no hay turismo. Pero bueno, eso es un ERTE por causas objetivas. La diferencia, cobran desempleo, todo igual. La diferencia es que en el procedimiento no te tiene que autorizar la autoridad laboral. O sea, tú negocias con los trabajadores un acuerdo y tú regulas las medidas en un acuerdo, la duración, todo. Si tú tienes acuerdo, para adelante. Si no tienes acuerdo, pero tienes la causa, lo puedes defender, para adelante también. Claro. Ahora mismo, si esas causas productivas derivan del COVID, sí, esa negociación que se ha hecho históricamente con tus propios trabajadores, sí, ahora, si no tienes, tus trabajadores no son representantes legales, no son comité de empresa delegados, tienes que negociarlo con los sindicatos más representativos. Pues depende de quién haya firmado el convenio, pero lo lógico es que estén comisiones o UGT. Claro. Mira, hay otra pregunta que formula María Reboredo,
que la empresa se reactiva el 12 de mayo. La empresa finaliza el contrato temporal el 16 de julio 2020. Presenta demanda y el juicio se realiza el 30 de octubre. Si la sentencia sale a su favor y condena a la empresa con un despido improcedente, tenemos que devolver las bonificaciones. Caray. Buena pregunta. Es que tela, ¿eh? La empresa se reactiva el 12 de mayo. La empresa finaliza el contrato temporal el 16 de julio. Presenta demanda, la trabajadora, y el juicio se celebra el 30 de octubre. Caray con las fechas. Coge todas las etapas de los ERTES, ¿eh? Si la sentencia sale a su favor y condena a la empresa con un despido improcedente, tenemos que devolver las bonificaciones. A ver, bueno, yo entiendo que sí, pero... Sí, a ver, en principio está dentro del periodo de 6 meses, se ha incumplido el periodo de 6 meses. Es que es el miedo ahora mismo con los temporales también, porque claro, la contratación temporal ya sabemos todos cómo es. Sí. Te la juegas, te la juegas. Entonces, ahora finalizar un contrato temporal es una actividad de riesgo, ¿eh? Porque claro, te puede costar el contrato temporal. Claro, si se declara el despido improcedente, efectivamente es un despido injustificado. Y podría ser que la Seguridad Social, bueno, lo lógico es que la Seguridad Social pueda reclamar las sanciones aplicadas, ¿sí? Bueno, voy a plantearte una pregunta, aunque no es de ERTE, valga la aclaración, pero sí está relacionada con el COVID, con la situación esta, con el COVID, con la COVID o con esta situación que se ha generado post-COVID. La pregunta es, si tu hijo tiene que guardar aislamiento 14 días porque la profesora ha dado positivo y la madre tiene que quedarse a su cuidado, ¿puede seguir teletrabajando? A ver, depende de la empresa. El plan Me Cuida, claro, eso depende de la empresa. En principio, salvo que el médico lo decida, pero en principio el hecho de que tengas que quedarte en casa para cuidar a un niño que ha sido confinado a su vez, y ese niño entiendo que no tiene PCR positiva, simplemente está confinado, en principio no es una causa de baja para el padre o la madre, no es una causa de baja por incapacidad temporal, ¿vale? No es. Entonces, ahí, si la empresa se puede teletrabajar, pues estupendo, y si la empresa lo permite, pues estupendo, y si no, pues hay que ir a otras medidas de conciliación, al plan Me Cuida. Pedir una licencia retribuida, vacaciones. Esa es la situación que tenemos ahora, que es una situación realmente complicada para los padres, sí. Mira, hay otra pregunta que esta me surgió a mí a lo largo de tu charla. Hubo un momento que hablando con el cuadro de las exenciones, sí. A mí me pareció entender, es que yo no lo tengo claro, si las exenciones por confinamiento, cuando estás obligada a confinarte, como por ejemplo Santoña, que de repente se vio que tenía que confinarse, mucha gente no estaba en ERTE, se vio una situación complicada. Esa situación de paro y de que la gente tiene que subirse a una situación, tiene que subirse a una situación de ERTE, aunque sea temporal, ¿la exención por confinamiento obligatorio es superior? No es por confinamiento, es decir, desde finales de junio, primeros de julio, desde que se publicó el Real Decreto Ley, ya no puedes pedir, ya no se pueden pedir los ERTEs de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto 8. Es decir, eso ya en principio no se puede pedir, no está habilitado el artículo 22. Entonces, lo que se ha habilitado lo llaman los ERTEs de transición por rebrote, y es que tú puedas pedir un ERTE por fuerza mayor por la vía de siempre, por la del artículo 47, que es muy parecida, ¿eh? Lo único que cambia es que antes, digamos que no era necesario un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, y en el procedimiento ordinario sí, lo mismo, se presenta una solicitud justificando oiga, soy un bar de Santoña, ¿no? O soy una sala de fiestas de Santoña, y resulta que, mire, me encuentro en esta situación y entonces tengo que suspender a todo mi personal, o tengo que reducir la jornada aparte del personal porque se ha reducido mi actividad. En esos casos en los que se está solicitando esa nueva fuerza mayor, que es un nuevo expediente de regulación de empleo, en esos casos la exención es del 80% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% para empresas de más de 50 trabajadores.
Bueno, ese matiz a mí me parece, sí, me parece interesante, la verdad. En este momento, claro, una vez que el gobierno aclare la negociación, Claro, que se supone que están cerrando, veremos a ver qué es lo que... claro, porque hay gente, por ejemplo, que está en los ERTEs por fuerza mayor históricos, están con la fuerza mayor parcial y se encuentran con esta situación también sobrevenida. Entonces, Sí. ¿pueden pedir este otro ERTE, este nuevo ERTE para ese centro de trabajo? Sí, es compatible, es compatible. Hay otras empresas que lo que están haciendo es decir, oye, mira, no me voy a complicar. Como tengo un ERTE parcial, pues oye, a esa gente la afecto y ya Sí. está. Vale. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el teletrabajo, porque esta persona, Teresa Ferraz, insiste mucho. Entonces, la pregunta de ella es, ¿se va a prorrogar el teletrabajo? Yo ya te lo dejo. A ver, ahora mismo no hay una prioridad, hay una recomendación, hay una prioridad. O sea, se pide a las empresas que prioricen el teletrabajo. El tema del teletrabajo es un tema complicado porque además, yo creo que lo habréis escuchado, que se está trabajando además en una norma del trabajo a distancia que complica bastante el teletrabajo. Entonces, veremos. Hombre, yo creo que si no se prorroga esta recomendación o esta prioridad, ¿vale? Si no se yo creo que las empresas, dependiendo de dónde estén, seguirán trabajando con teletrabajo. Porque al final, las empresas que pueden teletrabajar han encontrado muchos beneficios. Y ahora mismo es cierto que con la situación que tenemos, el trabajo a turnos, tener turnos de gente teletrabajando y turnos presenciales, está permitiendo a las empresas no parar la actividad cuando tienen un contagio. Yo creo que se prorrogará. Yo creo que tanto el plan Me Cuida como el teletrabajo, como la prioridad de teletrabajo, la recomendación de teletrabajo se prorrogará. Pero ya veremos. Bueno, esperamos que Teresa, que nos está dando las gracias, Teresa Ferraz, ella es consciente de que la pregunta del teletrabajo no tiene que ver con los ERTES, pero sí con la situación derivada de las causas. Sí, no, es una de las medidas que se han adoptado para afrontar esta situación. Pero insisto, en el teletrabajo no se exige, o sea, no se puede exigir. Sí que es cierto que las empresas las están empujando a que adopten estas medidas. Bueno, no sé si queda alguna más. Yo por mi parte no tengo muchas más. Bueno, tendría muchísimas dudas, las cosas como son. No, pero no bueno, me extraña. Oye, una gozada, estar contigo. Es muchísimo más agradable estar dialogando un bueno. rato contigo. Muchas gracias a ti, de verdad, como siempre, por compartir todo este... Sí. Bueno, es que yo creo que lo de los ERTES, primero, ha venido para quedarse bastante tiempo, vamos a tener que aprender a convivir con ellos, estira y encoge, y vamos a tener que formarnos todos de una manera paulatinamente, poco a poco y con mucha paciencia, me parece. Con lo cual, es así. Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que tenemos que pasar este último trimestre del año. Yo creo que este trimestre es fundamental y yo creo que realmente lo difícil viene para el año que viene. O sea, yo creo que... 2021. Yo creo que el primer trimestre va a ser un trimestre complicado. Porque efectivamente el dinero público es finito. ¿Qué va a pasar con el paro? ¿Qué va a pasar con la prestación? Esa pregunta que está en el aire de si empiezan a contar el tiempo de paro. Esa pregunta que está en el aire también pendiente de la negociación de si en vez del 70% de la base reguladora pasa a ser el 50%. ¿Qué va a pasar con todos esos temporales que incluimos en la base del ERTE y los subimos y están cobrando prestación, aunque no tuviesen derecho a prestación porque no tenían tiempo acumulado? Pero claro, en el 2021 todo eso, si se corta, esa gente se va a ver en una situación, nos vamos a ver en una situación complicada. Sí, pero ahora mismo hay una bola muy grande, muy gorda. Importante. Importante, sí. Mientras estábamos hablando, bueno. Ya nos está... Es que yo creí que había salido otra pregunta y dije, bueno, ya que estamos en el aire, vamos a dar la oportunidad, pero no. Es Enrique Ubeira que nos felicita o te felicita por la presentación y yo me sumo también
Muchas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos porque efectivamente entiendo que esto también es complicado y mantener la atención Sí. es complicado. O sea que muchísimas gracias a ti, Mar, a Edipe, al Círculo y oye, espero veros pronto y que tú y yo nos podamos ver pronto presencialmente, también. Que no nos vemos desde marzo. Por ejemplo. Y poder ir a Vigo. Esperamos. Muchísimas gracias, señor. Y a todos los asistentes por seguirnos, porque aún seguimos siendo 32. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós.